Muy buenas noches para todos y bienvenidos a tu casa de restauración familiar, tu casa en Carolina, la iglesia más bella. Estamos contentos y esta noche tenemos a nuestra líder de adoración y multimedia para compartir sobre Eliseo en las historias de la Biblia. Roxana Rodríguez con ustedes. A rayos. Buenas noches, iglesia. Dios les bendiga. Esta noche me toca hablarles sobre el profeta Eliseo. Así que es mucho. ¿Verdad? Les adelanto que la información es mucha. Él hizo 800.500 milagros. Así que, ¿verdad? Y voy a tratar de sintetizarlo, ¿verdad? Lo más que pueda, pero sin esto, yo les tengo que decir los milagros que hizo, porque sin esto su vida, en realidad, usted va a decir, ajá, ¿y qué hizo? ¿Verdad? Su vida se basó mayormente en esto y quiero, ¿verdad? Que veas. Y al final, pues, te voy a explicar algo de lo que significó su vida. ¿Quién era Eliseo? Su nombre es de origen hebreo y significa Dios es mi salvación. Eliseo era un joven granjero que vivía en la región de Abel-Meolá, que era una aldea en el valle del río Jordán. Su padre era Safat, que era proveniente de la tribu de Simeón y era uno de los oficiales del rey David y se encargaba del ganado de los valles. Eso lo podemos ver en primer libro de Crónicas 27-29. No, eso no está ahí. Primer libro de Crónicas 27-29. Podemos ver que Safat era parte ¿verdad? Del crew de David, como quien dice, ¿verdad? Y él se encargaba del ganado de los valles. Y fue parte de los 12 espías enviados por el rey David a Canaán. So que él estuvo allí. Eso aparece en Números 13:5, perdón. Y él estuvo allí. Él fue uno de los 12 espías, estoy hablando del papá de Eliseo. ¿Okay? Llamamiento de Eliseo. Elías había caído en una gran depresión después que había vencido a los sacerdotes de Baal en el Monte Carmelo. Jezabel, la mujer del rey Acab, la demonia, ¿verdad? Que la pastora habló de ella, lo había amenazado de muerte a Elías. Y el profeta había tenido el valor de ponerse solo del lado de Dios, en contra de todos, y huyó al desierto ante las amenazas de esta mujer, deseando él su muerte allí. Cuando él llegó allí, cuando él huyó y él llegó, él le dijo: Señor, por favor, quítame la vida. Estoy harto, decía una de las versiones, decía, estoy harto, quítame la vida. Y entonces huyó a Oreb y allí Dios le habla para que regrese y ungiera a Eliseo para que fuera profeta en su lugar, para que lo sucediera. Vamos a leer rapidito el primer libro de Reyes 19, 15 y 18. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Eso lo vamos a ver más adelante. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Algunos, ¿verdad?, estudiosos dicen que Eliseo fue uno de estos 7,000 que no doblaron sus rodillas a Baal. Y por eso fue, ¿verdad?, que Dios envió a Elías a ungir a Eliseo. Vamos un momentito rapidito al primer libro de Reyes 19-21. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Él hizo una fiesta.
Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Él hizo una fiesta porque él había sido, ¿verdad? Porque Elías lo había escogido. La cantidad de bueyes, si pudieron, ¿verdad? En la predicación de Maris del domingo, ella habló sobre el ganado, ¿verdad? Que tenía Job. Pues la cantidad de bueyes indicaba, ¿verdad? Que Eliseo pertenecía a una familia campesina que tenía, ¿verdad? Una buena posición económica, ¿verdad? Las yuntas de bueyes, como tal, ¿verdad? Él tenía 12 y cada yunta, si, ¿verdad? Recuerdo bien que estaba estudiando, eran como $3,000, algo así cada yunta, ¿ok? En el antiguo Israel, el gesto de echar encima el manto o la capa equivalía a una toma de posesión y a la adquisición de un derecho. Esto también lo podemos ver en Ruth 3:9, cuando ella le pide a Boaz, al pie de la cama, que le pusiera su capa sobre ella. Ella estaba pidiendo protección y seguridad. Pues sí, ahí también es, ¿verdad? Antes, en los tiempos de antes, eso significaba, ¿verdad? La posesión y la adquisición de un derecho. Este gesto también es como un tipo de ceremonia de investiduras para el ministerio profético de Eliseo, ya que al quedarse con el manto de Elías, recibió también su espíritu y el poder que lo capacitarían para continuar la misión de su maestro. Esto lo veremos más adelante. Eliseo sucedió a Elías, ¿verdad? Se convirtió en la sombra de Elías. Mira, él no lo soltaba ni en las cuestas. Él quería estar con él en todo momento. A donde quiera que Elías iba, ahí Eliseo estaba. Un día venían de Gilgal cuando Jehová se iba a llevar a Elías en un torbellino y Elías le dijo a Eliseo en varias ocasiones, quédate aquí, chico, ¿verdad? Le decía, quédate aquí, pero él decía, no, yo me voy contigo. Él quería estar pegadito a él todo el tiempo. No, yo me quedo contigo, y continuó acompañándolo en el camino. Los hijos de los profetas que andaban por allí le dijeron en varias ocasiones a Eliseo, le decían, Jehová te quitará a Elías este mismo día. Y él le decía, yo lo sé, cállense la boca, cállense, no me importa. Como que él seguía detrás de él y volvían, Jehová te va a quitar a Elías hoy. Y él le decía, que no me importa, cállense, yo voy a seguirlo. Como que él quería seguir detrás de él. Y Jehová habló a Elías enviándolo por el Jordán y Eliseo tampoco se quiso quedar. Allí fueron los 50 varones de los hijos de los profetas y se quedaron a lo lejos, mientras que Elías y Eliseo se pararon frente al Jordán, y esto fue lo que sucedió. Vamos al segundo libro de Reyes 2, 8, 10. Dice, tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por el seco. ¿A qué se parece eso? A lo que hizo Moisés, ¿verdad? Con el pueblo de Israel. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego una doble porción de tu espíritu que sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Le dijo, mijo, hello, ¿qué tú quieres? En serio. Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. So que la petición de Eliseo de la doble porción, cuando él le pidió, dame la doble porción, él lo que estaba solicitando a él era ser su sucesor espiritual. Y quería la doble porción de su espíritu y de lo que él cargaba. En lo material, ¿verdad? Para ese tiempo, en lo material, el heredero principal recibía una parte doble de los bienes de su padre. Y eso era, ¿verdad? Y podemos inferir que Eliseo quería aplicar este principio de la herencia de bienes, pero en el plano espiritual. Luego de esto, viene una de las escenas más brutales y más extraordinarias que podemos encontrar en la Biblia. Y así mismo yo lo pude ver. Yo dije, esto estaría bien brutal haberla presenciado lo que sucedió en el cielo. El cielo se abrió. Apareció un carro de fuego con caballos de fuego y un torbellino llevó a Elías vivo al cielo. Vivo. O sea, no fue que se murió y no. O sea, se lo llevó vivo. ¿Okay? Vamos a ver el segundo libro de Reyes 2, 11, 12. Dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino,
Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. El fuego asociado con los carros y los caballos indicaba la presencia del Señor. El clamor de Eliseo, cuando Eliseo decía: Padre mío, ahí podíamos ver la relación que tenía Eliseo, ¿verdad?, con su maestro, con Elías. También representaba el dolor que él sentía por la pérdida de su padre espiritual y de su amigo. Yo quiero que tú te imagines por un momento eso que sucedió en la Biblia, ¿verdad? Eso que sucedió en ese momento cuando Eliseo fue llevado al cielo. Quiero que por favor puedas poner la foto. Yo quiero que tú te lo puedas imaginar. Hay un torbellino, hay unos caballos de fuego, hay unos caballos, ¿verdad? Y hay fuego, y de momento hay un torbellino, y él está mirando, ¿verdad? Eliseo está mirando como que, ¿qué está pasando aquí? Y él se lo llevó, dijo: vaya, adiós, vivito y coleando. Yo imagino: adiós, nos vemos. Me fui con mi rey, tú sabes, adiós, que te vaya bien, ¿verdad? Porque él estaba ahí, ya, ¿verdad? Él se fue con el Señor y no lo vieron más. Luego de que pasó esto, ¿verdad? Eliseo fue conocido como el profeta de los milagros. Y te quiero hablar de varios de sus milagros, porque en realidad su vida, la gran mayoría de los milagros que aparecen en la Biblia, es mucho, es un montón. Y yo decía, está brutal, porque cuando uno se pone a estudiar la palabra, uno empieza a preguntarse cosas. Y entonces uno tiene que buscar, porque para tú contestar tus preguntas, tú tienes que buscar. Y entonces tú dices: pero ¿y por qué pasó esto? Déjame buscar qué estaba pasando aquí. Ay, pero ¿y por qué estaba? ¿Y por qué aceite? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y qué significaba la sal en ese momento? ¿Y qué significa? Y es una cosa que tú vas para atrás, para adelante, para atrás, para adelante. Y tú dices: no voy a terminar nunca el estudio. Está bien fuerte, ¿verdad? Pero está brutal. Y yo, ¿verdad? Te recomiendo que lo leas. Son bastantes capítulos, pero es una historia tan fascinante, la vida de este hombre. Es después de este suceso que comienzan los milagros del profeta. Después que sucedió eso, comienzan los milagros de Eliseo. Su primer milagro fue dividir las aguas. En ese mismo momento, él dividió las aguas del río Jordán, golpeándolas con el manto de Elías para pasar en seco, como mismo había hecho Elías. Esto lo hizo como un acto simbólico, y todos supieron desde ese momento que el espíritu de Elías reposaba sobre él. O sea que si vieron ahorita la foto, ¿verdad? Había como que el manto cayendo, él soltó su manto, ¿verdad? Y ahí Eliseo coge el manto, y Eliseo, ¿verdad?, hizo el milagro de abrir también otra vez, ¿verdad?, el río para pasar en seco. Y ahí todo el mundo, todos los que estaban viendo, porque, ¿verdad?, ellos estaban camino al río Jordán, y alrededor estaban los hijos de los profetas, los 50 hijos de los profetas, y ellos estaban mirando de lejos, ¿ok? Mientras ellos dos, pues, mientras sucedía lo que sucedió. Que ellos también vieron los carros de fuego y vieron cuando se llevaron a Elías, ¿verdad? Entonces, su primer milagro fue ¿okay? Y esto simbolizaba, ¿verdad?, que el espíritu de Elías reposaba sobre él. El segundo milagro fue el sanear el manantial, que era la fuente de agua de la ciudad de Betel. Las aguas eran malas y la tierra era estéril. Eliseo la sanó poniendo sal en una vasija nueva, tenía que ser nueva, y le echó en el manantial y dijo: así, esto está en segundo libro de Reyes 2, 20-22. Así ha dicho Jehová: ya sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. La sal simbolizaba limpieza, ¿okay? Y por eso él tenía que poner en una vasija limpia, nueva, echaba, ¿verdad?, la sal. Y él virtió la sal en el río, ¿verdad?, en las aguas. Y las aguas ¿verdad?, se sanearon. La sal simboliza limpieza. Nosotros estamos llamados a hacer sal.
Nosotros estamos llamados a ser limpios. Nosotros estamos llamados a limpiar, ¿verdad? A que los demás, no solamente a dar sabor, porque somos la sal, lo dice su palabra, ¿verdad? Somos la sal de esta tierra, no solamente para dar sabor, ni para limpiar, pero también para preservar. Porque la sal preserva los alimentos. Pues nosotros somos sal porque nosotros, ¿verdad? Para preservar que las personas que tengan el encuentro con Dios tengan, ¿verdad? Continúen en ese camino y nosotros podamos, ¿verdad? Ser sal para la humanidad. Luego de esto, mire lo que pasó. Unos jóvenes comenzaron a burlarse de él y le decían, calvo, sube, pero era una manera despectiva, ¿verdad? Esto lo vemos en el segundo libro de Reyes, 2, 23, 24. Dice, después subió de allí a Betel y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaron de él diciendo, calvo, sube. Y mirando él atrás, a lo mejor parece gracioso, pero ¿verdad? No era gracioso, él se molestó porque se estaban burlando de lo que había sucedido, ¿verdad? Como si no creyeran lo que había sucedido de que Elías se había ido con el Señor, ¿verdad? Que lo habían buscado en un torbellino. Ellos te estaban burlando de él. Y decía, y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. So que él los maldijo, le dijeron calvo. Por favor, nadie se sienta aludido, ¿verdad? Porque eso era, ¿verdad? Hace tiempo. Él le decía, calvo, sube, pero era una manera despectiva. Se estaban burlando de él porque, ¿verdad? Literalmente lo que había sucedido. Ellos, ¿verdad? Incluso hubo un momento en que los hijos de los profetas le decían, ay, vamos a buscar, tú nos dejas ir a buscar a Elías, a ver si a lo mejor el Señor lo tiró en un río por ahí o por ahí en algún monte. Y él dijo, no lo busquen. Elías decía, ¿para qué lo van a buscar? No lo busquen. Y ellos volvieron otra vez a insistir, pero sí, porque a lo mejor el Señor, ay, pues vayan, ¿qué voy a hacer? Vayan. Y ellos fueron y cuando regresaron él les dijo, se los dije, que no lo iban a encontrar. No lo encontraron, porque no lo iban a encontrar, porque el Señor se lo llevó. Y ellos no, a todas estas, la incredulidad, viendo lo que había sucedido. La incredulidad fue tanta. Mira, nosotros como seres humanos a veces hacemos eso, viendo las cosas que hace Dios. Y a veces pensamos y tenemos esa duda y nos surge la incredulidad. Viendo lo que está haciendo Dios y como quiera, ¿verdad? A veces dudamos. Y está bien cañón, ¿verdad? Entonces, algunos estudiosos dicen que esta expresión, ¿verdad? de calvo sube, indicaba incredulidad ante la ascensión de Elías al cielo. Blasfemaron contra lo que había hecho Dios, como si la burla fuera a Dios. Otros dicen que esto sucedió para confirmar el llamamiento como profeta de Dios. También estos eran algunos hijos de los profetas. Esos que él los maldijo y los despedazaron, aparentan haber sido hijos de los profetas. El tercer milagro fue que predijo la victoria sobre Moab e hizo brotar aguas del terreno y un torrente en el camino de Edom para abastecer al ejército de Israel, de Judá y Edom, que se hallaban en guerra con Moab. O sea, que estos tres reinos, ¿verdad? Israel, Judá y Edom se unieron para irse en guerra contra Moab. Y iban camino a deshidratarse por la falta de agua. El rey Acab muere y el rey de Moab se rebela contra el rey de Israel. Y ahí viene Eliseo y les dice, tráigame al tañedor. ¿Usted sabe lo que es un tañedor? El tañedor es alguien que toca un instrumento. Y le dijo, tráemelo, porque él iba a profetizar en ese momento. Y él dijo, tráeme el tañedor. Y él empezó a tocar y mientras tocaba, él comenzó a profetizar. Vemos en el segundo libro de Reyes 3, 15, 18. Dice, mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo, así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha hecho así.
No veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos. So que ahí él estaba, ¿verdad? Profetizando que estos tres reyes, ¿verdad? De Israel, de Edom y el de Judá, ¿verdad? Iban a ganar la guerra contra Moab. El cuarto milagro, el aceite de la viuda. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo porque su marido había muerto y no tenía para pagar a sus acreedores. Solo tenía una vasija, ¿verdad? Con un poco de aceite. Y Eliseo le dijo que pidiera vasijas prestadas a sus vecinos. Le dijo, mira, préstame tu vasija. Él le dijo, vete y pídesela. Imagínense que usted, ¿verdad? Que hay veces que uno es así como que medio tímido, estarle pidiendo, ¿verdad? Vasijas a los vecinos. ¿Para qué? Entonces él le dijo, pídele las vasijas a tus vecinos, vasijas. ¿Ok? Se las pides prestadas. Y él le dijo que se encerrara y que comenzara a echar el aceite que tenía en una de las vasijas, que las comenzara a echar en las demás. Y se comenzaron a llenar, ¿verdad? Cuando estuvieron llenas, cuando estuvieron llenas, las pusiera aparte. Aquí, como ya te había dicho, su marido había muerto, el marido de esta mujer había muerto y ella necesitaba pagar a sus acreedores, la estaban buscando, ¿verdad? Estaban como que llamando, ¿verdad? Cuando te llaman, mira, me debe, mira, debe, ¿verdad? Y la tenían loca y ella le dijo, mira, por favor, ella recurrió, ¿verdad? A Eliseo. Y cuando se llenaron las vasijas, Eliseo le dijo que vendiera el aceite para pagar a sus acreedores y le sobró para vivir de eso. Imagínese usted. Porque el aceite en ese entonces eran los productos más caros y cotizados en el mercado. Y tenían 5 usos. ¿Ves? Que decía el aceite, yo no me podía quedar ahí en que se hizo el aceite y ya, ¿verdad? Porque le dijo que vivió del aceite. Pues, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué había ahí? Pues el aceite en ese entonces era, como ya les dije, el producto más caro. Y tenía 5 usos. Dice el Diccionario Bíblico Ilustrado que el aceite dulce y fresco se prefería a la manteca animal como sazón para el alimento. Eso que ya, ahí hay un uso. Servía como combustible para las lámparas. Eso lo podemos ver en Mateo 25, del 1 al 13. Se utilizaba como medicina tanto externa como interna. Y eso lo vemos en Isaías 1:6 y en Marcos 6:13. El próximo uso era como cosmético. Se empleaba también después del baño. Después que se bañaban, ellos se empavonaban en aceite, ¿verdad? Eso lo podemos ver en Ruth 3:3, ¿verdad? Estoy dando ejemplos donde aparecen los usos del aceite. Se usaba también como medio de cambio y se vendía como mercancía. Esto lo podemos ver en el primer libro de Reyes 5:11 y en Lucas 16:6. De modo que la viuda pudo vivir cómodamente de este milagro que hizo Eliseo, porque ella vendió el aceite y le sobró. O sea que pudo vivir de esto. El quinto milagro. Profetizó que la mujer sunamita tendría un hijo porque su marido era viejo y no habían procreado. En sus viajes, Eliseo pasaba por el pueblo de Sunem, ¿verdad? Tanto que cantamos la Sunamita y a veces no nos sentamos a leer la historia. Y esta historia también es fascinante. Obviamente no voy a entrar de lleno en eso porque si entro de lleno en todos los milagros, estamos aquí la media vigilia. Pero el quinto milagro, ¿verdad? Él profetizó que la mujer sunamita tendría a su hijo. Y en esos viajes, Eliseo pasaba por el pueblo de Sunem en la ruta por el valle principal. El segundo libro de Reyes 4:8 dice, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Ella se preocupó tanto de Eliseo que le construyó un aposento para que él y su criado pudieran dormir allí y así lo hicieron. Ellos habían entendido que Eliseo era un varón santo de Dios. Y Eliseo, agradecido, pensó en cómo recompensarla. Y como ella nunca había tenido hijos y ellos eran mayores, pues él era mayor, le profetizó que tendrían un hijo al próximo año. Y así fue. Y luego aconteció que este hijo enfermó y falleció. Y Eliseo fue
¿verdad? Ella fue donde él y le dijo, ¿acaso yo te pedí un hijo? Mira, o sea, mira lo que está pasando. Y, ¿verdad? Eliseo lo resucitó. Vuelvo, no voy a entrar en tanto detalle, pero lea lo que esa historia es brutal también. ¿Ok? Eso que Eliseo lo resucitó. El sexto milagro. En Gilgal había una gran hambruna. Envió a su criado Giezi a poner una olla grande y hacer un guiso. Mandó a buscar vegetales silvestres, entre ellas, ¿verdad?, calabazas. Ellos buscaban hierbas y especias, ¿verdad?, de lo que ellos habían cosechado, ¿verdad? E hicieron el guiso. El guiso en ese entonces consistía en carne cortada en pedazos, mezclada con arroz o harina y vegetales, ¿verdad? Uno de los jóvenes halló un tipo de calabazas silvestres y se la echó al guiso, y al comerla el sabor amargo les delató que estaba venenosa. Y gritaron, varón de Dios, hay muerte en esa olla. Y no lo pudieron comer. Eso está en el segundo libro de Reyes 4, 39, 40. Puso un poco de harina en la olla, vino Eliseo, puso un poco de harina en la olla y quedaron sanos los alimentos. Mire, eso es como, por ejemplo, yo no sé, estas son cosas ¿verdad?, de las personas de antes, pero cuando el arroz se ahuma, ¿verdad? Que usted coge la cebolla y se la pone, y entonces pues el arroz sabe mejor después, porque no sabe ahumado. Pues antes la gente hacía eso, pues fue como que algo así, él le echó la harina para quitarle el sabor, pero esto fue un milagro, o sea, no fue, pero te estoy comparando para que pienses como que, ¿verdad? El arroz sabe ahumado, pues vamos a echarle la cebolla, lo tapamos y después sabe mejor. Pues fue, ¿verdad? Algo así. O sea que... oye, ¿verdad, Jaime? Eso es verdad, quita el sabor, lo quita. Sabe a cebolla. Sabe a cebolla. Seguimos. Son un par de milagros, pero seguimos. Yo te prometo que vamos a terminar ya mismito. El séptimo milagro, vino uno con 20 panes y le dijo que los distribuyera entre todos. Y el hombre dijo, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, estamos hablando de Eliseo, da a la gente para que coma, porque así ha dicho el Eterno, comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró, conforme a la palabra del Eterno. El segundo libro de Reyes 4, 43, 44. Eso se parece, ¿verdad?, al milagro que hizo Jesús con los panes y los peces, ¿verdad? Pues aquí pasó lo mismo. Aquí habían sobre 100 personas y habían bien poquitos panes. Y entonces, pues, él dijo, le decía, pero ¿cómo vamos a hacer? Dáselos, que va y va a sobrar. Y así fue. En el octavo milagro, este milagro también estuvo, es que su vida fue bien chévere, ¿verdad? Él estaba de milagro en milagro, ¿verdad?, sanando a las personas, ayudando a la comunidad. Su vida fue, este hombre, bien, bien interesante, como que su vida es, no sé ni cómo explicártelo, porque de verdad que leyéndolo me tocó, porque era un hombre que le servía a Dios con todo su ser y con un amor por las personas, que, ¿verdad?, menos con los que le dijeron calvo, ¿verdad? Eso los maldijo. En el octavo milagro, Eliseo sana a Naamán de lepra. Un gentil o una persona no israelita, ¿verdad? Naamán era un gentil, no era israelita. Y una muchacha israelita había sido capturada por los sirios y servía a la esposa del rey de Siria, ¿verdad? Del general del rey de Siria, de Naam. Naam era valeroso, era muy valeroso, pero tenía lepra. Eso lo podemos ver en el segundo libro de Reyes 5:1. Ella les contó a Naamán, de los milagros de Eliseo y de que era capaz de sanar la lepra del general. Ella le dijo, está bien. Gracias. Gracias. Y le dijo que él era capaz, que Eliseo podía ser capaz de sanar la lepra. El rey aceptó el plan de que Naamán fuera a ver a Eliseo, porque le tuvieron que pedir, ¿verdad?, esto es un protocolo, y tuvieron que pedirle permiso al rey. El rey accedió y él fue a ver a Eliseo. Eliseo lo sanó
¿verdad? Dándole la orden de sumergirse 7 veces en el río Jordán. Y dice la palabra en el segundo libro de Reyes 5, 8, 14, que su carne quedó como la de un niño y quedó limpio, ¿verdad? Él lo mandó a 7 veces, ¿verdad? A sumergirse en el río Jordán. Entonces, Naamán llevaba plata, oro y vestido y se lo quiso dar a Eliseo, pero Eliseo no lo quiso aceptar, ¿verdad? Como que pagarle por hacer milagros, ¿verdad? ¿Le suena? ¿Pagar por hacer milagros? No. Y entonces pues él no los aceptó, él dijo como que mira, no. Naamán acepta después que pasó esto, Naamán aceptó al verdadero Dios como su Dios, después que sucedió este milagro. Pero, mire lo que sucedió, Giezi, el siervo de Eliseo, se tentó con todas estas riquezas que Naamán le ofrecía a Eliseo y se fue detrás de él. Y le dijo, mira, no, lo que pasa es que vienen los otros profetas y viste, él se equivocó, él lo va a recibir. A todo esto sin saber, ¿verdad? Sin que Eliseo supiera, ¿verdad? Y va tras Naamán, le miente diciendo que llegaron estos profetas y que sería conveniente darles el regalo. Y Eliseo lo supo y le profetizó a Giezi, le dijo, ahora por hacer eso, ahora como te la viste, te va a dar lepra de Naamán y se te va a pegar a ti y a tu familia. Porque yo no te dije que hicieras eso, ¿verdad? Así que castigo, fuego consumidor de Dios. Castigo de Dios. Así que, ¿verdad? Dijo que se le pegaría la lepra de Naamán y así fue, a él y a su familia. El 9º milagro, Eliseo hizo flotar un hacha. Eso estamos en el segundo libro de Reyes 6, 1, 7. Los hijos de los profetas que estaban con Eliseo pensaban que el lugar donde habitaban era estrecho y decidieron hacer un lugar más grande. Y entonces estaban ellos allí cortando, ¿verdad?, la madera, y de momento se cayó el hacha al agua y el que estaba utilizando el hacha le dijo, ay Dios mío, mira que esa hacha era prestada. Y él le dijo, ¿dónde está? Y se cayó por ahí. Pues, y ahí fue Eliseo, ¿verdad? Y le dijeron dónde había caído, cortó un palo, lo echó y hizo flotar el hacha, ¿verdad? El hierro. Tiró un palo y hizo flotar el hierro. Eso que, ¿verdad? Sacó el hacha. ¿Usted se imagina eso? Que usted esté allí de momento el hacha. ¿Usted se imagina? Ahí está, toma, ahí la tienes. Ya, resuelto el problema. ¿Verdad? Esas son cosas que a veces, ¿verdad? Son milagros que a veces ocurren milagros y nosotros no los creemos. Y lo vemos y no lo creemos, de lo que te estaba hablando ahorita. Y está brutal porque Dios quiere hacer milagros y lo hace y lo vemos y después volvemos para atrás. Está brutal. El 10º milagro, Eliseo y los sirios. El rey de Siria libró la guerra contra Israel, pero sus planes seguían frustrándose porque Eliseo avisaría al rey de Israel con antelación. ¿Vio esto? Eliseo iba y le choteaba. Le decía, esto va a hacer esto, esto va a... Cuando el rey sirio se dio cuenta de que Eliseo estaba detrás de esto, envió soldados a capturarlo en Dotán. Esto es lo que te estaba hablando ahorita durante la administración. Aún decidido a capturar a Eliseo, el ejército sirio rodeó la ciudad de Dotán, donde se encontraba Eliseo. El siervo asustado de Eliseo vio los caballos y carros sirios rodeándolo, pero Eliseo oró para abrir los ojos de su siervo. De repente el siervo vio las colinas llenas de caballos y carros de fuego, el ejército angelical de Dios protegiéndolos. Qué brutal. En respuesta a la oración de Eliseo, los soldados sirios quedaron nuevamente ciegos. Que él le dijo, mira, él le causó ceguera a ellos, ¿verdad? Después que le dijo, abre los ojos de Giezi, pues cierra los ojos de estos otros. Vamos, que ahí no hay nada que buscar, ¿verdad? Eliseo los engañó y los llevó directamente a la capital de Samaria como prisioneros de guerra. Y Dios libró milagrosamente a su pueblo. El segundo libro de Reyes 6, 13 al 23. Estamos terminando ya casi. El 11º milagro. Profetizó el fin a la hambruna en Samaria.
el ejército sirio sitió Samaria, provocando una grave hambruna en la ciudad. Las condiciones eran tan espantosas que algunos recurrieron al canibalismo. Eso es la desesperación, ¿verdad? Los desesperó, ¿verdad? La desesperación los puso a comerse unos a otros de la hambruna tan brutal que había. El rey culpó a Eliseo y trató de matarlo. Pero Eliseo profetizó que al día siguiente, antes de que lo matara, le dijo, al día siguiente la comida volvería a ser abundante en Samaria. De la noche a la mañana, el Señor hizo que los sirios escucharan carros, caballos y un gran ejército. Se asustaron, abandonaron el campamento y cuando los leprosos de Samaria investigaron el campamento, encontraron mucha comida, ropa y un montón de provisiones. Dios acabó con la hambruna rápidamente mediante un milagro. Eso fue el segundo libro de Reyes 6, 27 hasta el capítulo 7, versículo 20. Profetizó el reinado de Hazael en Siria y el daño que le haría a los hijos de Israel. Aquí Eliseo le dijo a Hazael que él iba a ser, ¿verdad?, el rey, pero de momento la historia habla porque de momento lo mira y Eliseo comenzó a llorar. Y él le dijo, pero ¿qué te pasa si me estás profetizando como que yo voy a ser el rey? Eso es como que para alegrarse, ¿verdad? O sea, esto estoy diciéndolo yo, no, eso no lo dice ahí. Pero Eliseo dice que Eliseo lloró. Y él le dijo, ¿y por qué porque está llorando? Y él le dijo, porque estoy viendo el mal que le vas a hacer a mis hijos, a los hijos de Israel. Estoy viendo el mal que le vas a hacer. O sea, yo te estoy profetizando que tú vas a ser el rey, pero vas a ser malo. O sea, te está diciendo, tú vas a ser malo. ¿De qué te vale ser el rey si vas a ser un mal rey, verdad? Así que él envió a un hijo de los profetas a ungir a Jehú como rey de Israel. Luego de esto, ocurre la muerte de Jezabel. Jehú extermina la casa de Acab, extermina el culto a Baal y Atalía usurpa el trono, ¿verdad? Todo eso fueron los sucesos que acontecieron. Y para finalizar, la profecía final de Eliseo antes de su muerte. Eliseo estaba enfermo, había una enfermedad de la cual moriría. Él dice, ¿verdad? Las personas que han estudiado esto, yo busqué y en realidad no dice que fue una enfermedad en específico. Algunos dicen que fue la vejez, ¿verdad? Algunos dicen que fue cosas de personas mayores, ¿verdad? Enfermedades que le dan a las personas mayores, pero no especificaban nunca, ¿verdad?, cuál era esa enfermedad. Sugieren que tenía alrededor de 80 años, algunos dicen 60, pero hello, miren a nuestros pastores, eso no puede estar tan viejo, ¿verdad que no? O sea, no, él debió haber estado como 80, ¿verdad? Como los 80, los 90. Profetizó que el rey de Joás, en ese momento cuando estaba enfermo, él profetizó que el rey Joás derrotaría 3 veces a los sirios en un acto profético que él hizo con él, con un arco y unas saetas. En ese momento, cuando sucedió esto, él le decía, coge el arco, coge la saeta, tírala. Ahí ya derrotaste a estos. Cógelo otra vez, derrotaste a estos otros. Derrotaste a estos otros. Pero a la tercera vez, él paró, en vez de continuar haciéndolo, porque Eliseo le mandó que lo hiciera, en vez de continuar haciéndolo, él dio un golpe contra el piso y ahí se terminó. Eso que él le dijo, ahora, yo te dije, él se molestó, Eliseo se molestó y le dijo, yo te dije a ti que parara, ¿por qué paraste? Ahora, por haber parado, solamente vas a derrotarlos 3 veces. Si lo hubiese hecho 5 o 6 veces, etcétera, lo hubieses derrotado 5 o 6 veces. Ahora nada más los vas a derrotar 3 veces. ¿Okay? Y Eliseo pues se molestó porque no le dijo que, ¿verdad?, que siguiera. Muere Eliseo. Eliseo muere y es sepultado, y aún muerto este señor hizo un milagro. Él estaba muerto, ¿verdad? Estaba sepultado, y luego al año después de su muerte, Dios obró un milagro a través de sus huesos. Un hombre muerto fue arrojado a la tumba de Eliseo. El hombre volvió a la vida después de tocar los huesos de Eliseo. Eso está en el segundo libro de Reyes, capítulo 13, del 20 al 21. Al parecer, los huesos de Eliseo llevaban la unción para resucitar a los muertos. Desde su llamamiento en su juventud hasta su muerte, la vida de este hombre
es una vida impresionante, ¿verdad? Él es un hombre, fue un hombre de Dios intachable. Y está brutal porque si vemos, cuando Dios llama a los hombres, Él llama a mujeres para su servicio que no son holgazanes, que no son personas. Él llama a personas que trabajan. Él no llama a vagos, ni a personas que no quieren hacer el trabajo. Él llama a personas que están dispuestos a servir con diligencia y activa. Y casi siempre, si nos fijamos, han sido llamados mientras están trabajando. Por ejemplo, Moisés, Gedeón, David, Pedro, Juan, Santiago, Leví, Eliseo. Eliseo estaba arando la tierra cuando llegó Elías a llamarlo. La pasividad y el no comprometerse, la pereza para tomar decisiones, son algunas características que a veces, ¿verdad?, nos invaden. La pasividad y el no comprometerse. No nos queremos comprometer. Está brutal porque la vida de Eliseo fue una vida de compromiso al Señor. Y todo lo que el Señor le decía que él hiciera, él lo hacía. Todo lo que le decía Elías que él hiciera, él lo hacía. O sea, su vida era una vida de servicio, una vida de compromiso. Y a veces Dios nos llama y por no querernos comprometer, no aceptamos el llamado. Está brutal. En nuestra historia vemos cómo Elías se acerca a Eliseo de repente, inesperadamente, le echó su manto y sigue adelante. Y Eliseo rápido dijo, ya yo sé lo que esto significa. Y reaccionó y abandonó su buey, abandonó su familia y pidió que le permitiera despedirse de sus padres y se fue. Nos vemos, bye. Papi, mami, te quiero, te amo, pero me voy. Voy a servirle al Señor. Aquí no vimos ningún titubeo de parte de Eliseo, ni que le pidiera tiempo para pensarlo. Hay veces que Dios nos pide cosas y nosotros, ay, espérate, déjame pensarlo, déjame ver cómo puedo hacer, déjame ver, porque mira, es que tengo esto, déjame ver cómo puedo hacer, cómo cuadro mi agenda, para ver cómo puedo yo, no, titubeamos y pensamos en el llamado, pensamos pero Eliseo reconoció de inmediato que tenía que reaccionar rápido, porque su vida iba a cambiar, su vida no iba a ser la misma. Y él sabía que él no se podía perder la oportunidad que en ese momento estaba sucediendo. A veces dejamos pasar las cosas y dejamos pasar las oportunidades que Dios nos da y esas oportunidades nos regresan. A lo mejor nos abre otras puertas, pero esa oportunidad era la que era. Y nosotros no permitimos que Dios hiciera porque no quisimos comprometernos, porque le tuvimos miedo, porque no sabíamos por qué. ¿Por qué? Debemos, cada vez que Dios nos llame, nosotros debemos estar dispuestos a tomar esa decisión de una, sin pensarlo. Yo estuve tratando de tomar una decisión, Dios me estaba empujando a tomar una decisión y yo estuve 1 año y pico, casi 2, para tomar esa decisión y el Señor seguía empujándome. Nena, ¿para dónde? Sigue, hey, y yo ahí, no, porque todavía aquí no, nena, y yo todavía aquí. En desobediencia porque no estaba obedeciendo lo que Él me estaba diciendo. Me quería sacar de allí y yo allí plantada. Está brutal. Estuvo dispuesto Eliseo a renunciar a una vida asegurada para obedecer su llamado. A veces pensamos, y lo digo, ¿verdad?, por experiencia propia. A veces es que esto es algo seguro y aquí estoy. Y me tengo que quedar aquí porque esta es mi zona de confort. Y si me sacan de aquí, porque a veces nos da temor a lo que no lo sabemos que va a suceder. Y estamos aquí esperando. No, porque es que, pero él no. Él rápidamente aceptó, renunció para obedecer el llamado de Dios. ¿Estás dispuesto a dejarlo todo y seguir el llamado? ¿Estás dispuesto a dejarlo todo y seguir el llamado de Dios?
¿Estás dispuesto a tomar la decisión correcta cuando Dios da la orden, no importando dónde te encuentres, no importando tu trabajo, no importando lo que estés haciendo? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto cuando venga Dios a tirarte el manto? Saber que es momento de irse, es momento de moverse. Con esto te dejo. Hasta aquí mi parte. Viste, terminamos tempranito. Por favor, todo el mundo de pie, vamos a hacer una oración antes de concluir con la grabación. Repite esta oración con nosotros. Jesús, perdona mis pecados, lávame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy yo te acepto y te confieso como mi único y exclusivo Salvador. Espíritu Santo, ven a morar en mí, en el nombre de Jesús. Si tú hiciste esa oración, todos tus pecados han sido perdonados. Bienvenido a la familia de Dios.